En esta lección vamos a ver la creación de personajes. Sin acción no hay relato y sin personajes no hay acción. Por eso es que ellos son fundamentales. En la literatura infantil existen muchos personajes en un abanico de la realidad y la fantasía. Existen niños y niñas de carne y hueso que forman parte de la ficción, pero también existen personajes extraordinarios. A veces se utilizan mecanismos como la humanización y a objetos inanimados se le da valor y sentimientos que también tenemos los seres humanos. También existen muchos personajes de los cuentos tradicionales que forman parte de la literatura infantil. Por tanto, el abanico de personajes en el territorio y en el universo de lo infantil son muy diversos. Para crear personajes, básicamente yo utilizo una ficha. Esta ficha me permite responder algunas preguntas esenciales. Por ejemplo, ¿qué nombre puede tener el personaje? ¿Cómo es su apariencia física? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su temperamento? Si es un personaje irascible, si es un personaje tranquilo, si es un personaje soñador, si tiene amigos, cómo es su relación con los amigos, dónde vive, cómo es la relación con los adultos en la casa donde vive, qué adultos lo acompañan y qué hacen juntos. ¿A qué le tiene miedo ese personaje? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que más quisiera tener en el mundo? ¿Cómo habla ese personaje? El diálogo es un elemento fundamental. A través del diálogo podemos caracterizar a los personajes. Hay algunos esquemas que también funcionan y que son fundamentales para que el personaje se mueva dentro del relato. Por ejemplo, el desplazamiento físico. Cuando hay un viaje, el personaje sale de la seguridad de su hogar, se encuentra con otros personajes, vive aventuras. Es necesario que haya un desplazamiento físico como motor de las acciones. El sistema de emociones también debemos hacerlo visible. Los personajes deben sentir, deben llorar, deben reír, deben emocionarse. Esto los hace muy humanos. También los personajes presentan un conjunto de relaciones muy complejo en un relato, con los adultos, con sus pares, y esto los hace crecer, los hace transformarse, los hace retarse y les da visibilidad como personajes dentro del relato. Cada personaje tiene un rol en la historia. Hay personajes que son exploradores, hay personajes que son conquistadores, hay personajes que toman la iniciativa y otros que son pasivos. De alguna manera, este es un rol que debemos hacer visible en ese relato que vamos a escribir. Todos los personajes se transforman. Este es un esquema fundamental. Nunca puede ser el personaje igual a como comenzó en el relato. Hay un cambio, hay una transformación. Y eso es importante notarlo porque implica el crecimiento del personaje. Puede ser un crecimiento emocional, puede ser cuando consigue lo que andaba buscando, puede ser cuando tiene éxito o supera un miedo que tiene. Existen en mi relato distintos personajes. Yo le estoy dando valor protagónico al niño. No le quise colocar un nombre en específico porque justamente ese niño puede representar a cualquier lector. Y para mí, más que el nombre, era hablar acerca de un deseo común que pueden tener muchos lectores, que es el deseo de tener una mascota. En ese contexto, él vive en su hogar con dos adultos, con su madre y con su tío. Su tío viene siendo un cómplice, realmente está más cerca de él que su madre, porque su madre impone el valor de autoridad. Es la que le dice que no puede tener una mascota. Quizá porque ella de alguna manera representa esos límites o porque es alérgica o por alguna otra razón en la que ella no quiera comprometerse con ese deseo del chico. Al final del relato, este sistema cambia notablemente. Podemos ver que ya el niño, cuando obtiene su mascota, se ha transformado, se ha cambiado. Por eso es distinto. Además, hay otra conexión especial entre él y su deseo, entre él y su mascota. Por otro lado, estos adultos que en un primer
momento de la historia tienen una relación conflictiva, se unen justamente para apoyar este deseo que tiene el protagonista de tener una mascota. Y por eso al final aparecen juntos, se han transformado todos, ha habido un cambio en ese sistema de relaciones. Ya lo que podría ser una batalla campal al principio se presenta como una relación armónica. De este modo, el entramado de personajes encaja durante este proceso que ha sido construirlos en el relato. Acabamos de ver en esta lección el desarrollo de nuestros personajes. Ahora te invito a que pasemos a la siguiente lección, donde vamos a ver los escenarios.